Yo hablo muy bajito, entonces no sé qué tal se oye. ¿Bien de momento? Intentaré alzar la voz, pero igual se baja. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y en especial felicitar al equipo organizador de este evento y al SABEC. Es un placer estar aquí, la verdad. Os voy a presentar junto con mi equipo de trabajo este estudio, moldeamiento verbal durante la interacción psicoterapéutica, un análisis experimental del debate socrático. ¿Más alto? Vale. Bueno, en primer lugar, el avance en la investigación en psicoterapia pasa por conocer en profundidad las estrategias que empleamos los clínicos en terapia, ¿no? Y esta profundidad tiene que ver con intentar entender cuáles son los principios de aprendizaje que las explican. Una de las técnicas más empleadas en terapia es la reestructuración cognitiva, ¿no? Las técnicas de modificación de conducta cognitiva, como esta, en principio no están tratando no ponen en marcha principios de aprendizaje diferentes, ¿no? Pues como sabemos, la conducta verbal encubierta es conducta igualmente, ¿no? Y de esta forma el modelo conductual permite superar los problemas de las concepciones dualistas del modelo cognitivo-conductual y puede dar respuesta a los principios de aprendizaje que explican este tipo de técnicas. La reestructuración cognitiva, el elemento central de la misma es el debate socrático y su objetivo fundamental es cambiar los pensamientos irracionales o desadaptativos del cliente. Uno de las formas de intentar entender estos principios de aprendizaje que subyacen al cambio clínico y en concreto a las técnicas de terapia pasa por el análisis de la interacción verbal entre terapeuta y cliente, ¿no? Estas investigaciones, estos análisis que llevan realizándose durante muchos años por el grupo Acobeo, dirigido por la profesora Floxán, han ido arrojando luz sobre cuáles son estos mecanismos de cambio clínico implicados en la reestructuración cognitiva. Y una de las aportaciones que se han realizado es que la reestructuración y el debate en concreto podía entenderse como ahora se oye muy bien, como un proceso de moldeamiento o de encadenamiento verbal en el que el terapeuta, a través de preguntas y explicaciones, va dirigiendo la conducta verbal del cliente hacia verbalizaciones cada vez más adaptativas que va reforzando de manera diferencial y va extinguiendo otras que se alejan del objetivo terapéutico de debate. Con estos estudios presentes como punto de partida de esta investigación, nos planteamos las siguientes hipótesis, ¿no? Una es si podíamos comprobar o acercarnos a contrastar experimentalmente si realmente el moldeamiento verbal era uno de los principios de aprendizaje o de los procesos implicados en el debate, en reestructuración cognitiva, y conocer detalladamente si esta forma de aplicar el debate era más eficiente que otras formas de aplicar el debate. Entonces nos planteamos concretamente si la aplicación contingente de reforzamiento diferencial a las aproximaciones sucesivas del cliente aumentaría este tipo de verbalizaciones, por tanto la tasa sería mayor y reduciría las verbalizaciones irracionales del cliente. Otra de las hipótesis que nos planteamos es que cuando el terapeuta aplicara reforzamiento diferencial de aproximaciones habría un mayor número de debates con éxito total y harían falta menos debates para llegar a la conducta final. Y la duración de los debates además sería menor. Participaron 3 clientes adultos que cumplían con los requisitos prefijados. Eran que no presentaran un riesgo para su salud grave, que requiriera una atención psicológica intensiva, que tuvieran problemas de ansiedad o depresión y que presentaran pensamientos irracionales que fueran objetivo de tratamiento. El tratamiento fue llevado a cabo por 2 psicólogos con diferente nivel de experiencia en una clínica universitaria. Con respecto al diseño experimental, fue de línea a base múltiple. Los sujetos fueron asignados a diferentes líneas de base con distinta duración y fue un tratamiento multielemento comparado en el que se alternaron 2 procedimientos experimentales, el reforzamiento diferencial de aproximaciones y el reforzamiento diferencial de la verbalización terminal. Además, se añadió otro método de control y es una fase de cruce en la que en la fase anterior, en la que la condición de reforzamiento diferencial terminal no estuviera alcanzando digamos, la eficacia o la respuesta adecuada, se sometía al sujeto a la condición experimental de reforzamiento diferencial de aproximaciones.
Con respecto a las medidas de respuesta que se tomaron, fueron el número de debates socráticos, la duración de estos, el número de debates exitosos, la tasa de verbalizaciones que se aproximan al objetivo de debate, eso es la conducta verbal del cliente, y las verbalizaciones irracionales. Con respecto al acuerdo de interobservadores, la conducta que se observó fue la conducta verbal del terapeuta y del cliente, y los niveles de fiabilidad para esta observación fueron todos adecuados. Con respecto a los instrumentos, además del Observer, que se utiliza para la observación y codificación de las sesiones, y el circuito cerrado de cámaras, se emplearon 3 sistemas de categorías. Un sistema de categorías para categorizar la conducta verbal del cliente, que clasificaba esta conducta en 3 niveles. Verbalizaciones que se aproximaban al objetivo terapéutico de debate, verbalizaciones intermedias o verbalizaciones opuestas al objetivo terapéutico de debate. Del sistema SysTVT, un sistema para la categorización de la conducta verbal del terapeuta, tiene diferentes categorías, tan solamente se tomaron 2, el reforzamiento y el discriminativo. Y la escala EBET-RC es una escala para medir la efectividad del debate y clasifica el debate en éxito total, parcial o fracaso. Con respecto a la integridad del procedimiento, se intentó tener en cuenta, o corregir o medir las posibles desviaciones terapéuticas con respecto al programa, y por tanto se siguieron diferentes pasos. En primer lugar, se crearon definiciones operativas de todas las condiciones de intervención. Después se entrenó a los terapeutas en las condiciones que tendrían que aplicar después en el experimento, y se probó que sabían, aplicar acorde a los criterios las 2 condiciones de reforzamiento de aproximaciones y de reforzamiento terminal. Cuando se observó que se cumplían estas condiciones, que el terapeuta era capaz de debatir siguiendo estas 2 condiciones experimentales, se mantuvo la observación durante todo el experimento para comprobar que efectivamente seguía cumpliendo las condiciones. Con respecto al procedimiento, en primer lugar se realizaron diferentes evaluaciones. El coordinador de la clínica evaluó a los participantes y los asignó a los terapeutas. Y a continuación se procedió a evaluar la preferencia de reforzadores verbales del cliente, que después se emplearían en el moldeamiento. Se utilizó un procedimiento de estímulo pareado, donde el cliente tenía que elegir entre diferentes tipos de reforzamiento de refuerzos verbales, combinando la intensidad y la especificidad de estas verbalizaciones. A continuación se procedió a medir la línea base. Se crearon para cada participante 2 áreas de pensamientos irracionales. Es decir, como decía, los clientes tenían diferentes problemas psicológicos, pero una de las características era que tenían pensamientos irracionales. Y cada uno de ellos tenía que tener pensamientos irracionales en 2 áreas diferenciadas. Por ejemplo, en el área familiar y en el área social, ¿no? Pues pensamientos irracionales del área familiar podían ser, lo que una madre debería hacer, ¿no? Y pensamientos en el área social, verbalizaciones sobre miedo o rechazo. Era importante que fueran diferenciadas estas 2 áreas de pensamientos irracionales para intentar que interfiriera lo menos posible la generalización de una condición experimental a la otra. Entonces, para estas 2 áreas de pensamientos irracionales se crearon diferentes bancos de escenarios. Los escenarios eran situaciones que podían provocar estas verbalizaciones irracionales y que habían sido evaluadas en la entrevista o mediante autorregistro, es decir, eran situaciones específicas que el cliente había registrado y que se dan en su vida diaria. Una vez tomada la línea base, se procedió a la intervención. Se alternaron 2 condiciones, el reforzamiento diferencial de aproximaciones y el reforzamiento diferencial terminal. En el de aproximaciones sucesivas, cada vez que el cliente emitía una verbalización que se aproximaba al objetivo de debate previamente definido, el terapeuta tenía que reforzar empleando los reforzadores elegidos. En la condición de reforzamiento diferencial terminal, el terapeuta no reforzaba ninguna de las aproximaciones, tenía un margen del 30%, no reforzaba las aproximaciones y reforzaba la conducta final, la verbalización meta a la que se quería llegar con el debate. La fase de cruce, como decía, se aplicaba siempre que hubiera ausencia de efecto de la condición de reforzamiento diferencial terminal en la fase anterior, y entonces las dos áreas de pensamientos irracionales pasaban a reforzamiento diferencial de aproximaciones. El experimento terminaba cuando el cliente tenía un 25% o menos de verbalizaciones irracionales, o marcaba en los escenarios, en 2 ocasiones consecutivas.
Todas las sesiones experimentales cumplieron con los requisitos prefijados, que era que el terapeuta aplicara en el 70% de las ocasiones reforzamiento diferencial de aproximaciones y que no lo aplicara en la de terminal, excepto en una sesión experimental del segundo sujeto. A ver, hay un puntero. Vale, después de la línea base, vemos que en el primer sujeto, tras 5 debates, en la condición de reforzamiento diferencial de aproximaciones, pasan a 0 las verbalizaciones irracionales por escenario presentado. Sin embargo, en la condición de reforzamiento terminal, estas se seguían manteniendo después de 7 debates. Por eso se pasa a la fase de cruce, donde parece que descienden de hecho, las verbalizaciones irracionales por escenario presentado y en el seguimiento se mantienen. Con respecto al resto de medidas, se encuentra que la duración de los debates en la condición de reforzamiento diferencial de aproximaciones es menor, la tasa de verbalizaciones de aproximación es mayor y no hay diferencias en el éxito de los debates en ninguna de estas dos condiciones. Con respecto al segundo sujeto, después de la línea base, las dos áreas de pensamientos irracionales descienden más o menos al mismo nivel, de forma que aquí no se emplea la fase de cruce. En el seguimiento se mantienen prácticamente los cambios también. En la sesión 10 no se cumplieron los requisitos de la sesión experimental y en este caso la duración de los debates es mayor en el reforzamiento diferencial de aproximaciones, la tasa de verbalizaciones que se aproximan es menor en la condición de reforzamiento de aproximaciones, hay más debates de éxito en la de reforzamiento terminal, entonces es un patrón diferente a lo que hemos visto en el sujeto 1 y es un patrón diferente a lo que ocurre en el sujeto 3, que después de la línea base los pensamientos sometidos a reforzamiento diferencial de aproximaciones empiezan a reducirse y llegan a 0. A partir de la sesión 19 aproximadamente se deja de aplicar el debate porque no hay nada que debatir, es imposible poner en marcha la condición experimental, pero se siguen midiendo los escenarios. Se pasa a la fase de cruce, dado que hay varias medidas de datos sin cambio aparente en la condición de reforzamiento terminal. En este caso también la duración media de los debates es menor en el caso del reforzamiento diferencial de aproximaciones, la tasa de verbalizaciones que se aproximan es mayor en esta condición y hay éxito total en los dos tipos de condición en los debates. Vale, hemos comprobado de alguna forma que hay una tasa mayor de verbalizaciones que se aproximan al objetivo terapéutico de debate en la condición de reforzamiento diferencial de aproximaciones y en esta condición se reducen más antes, son necesarios menos debates para reducir las verbalizaciones irracionales por escenario presentado. Parece que son más eficientes en cuanto a el número de debates que se necesitan para conseguir un cambio, ¿no? Cuando aplicamos el reforzamiento diferencial hacen falta menos debates para conseguir llegar al objetivo. Pero no hay diferencias de éxito prácticamente en los debates aplicando una aproximación, o sea, reforzamiento de aproximaciones o terminal. En principio, todas estas hipótesis podrían ser compatibles, estos resultados, con que el debate pueda ser explicado como un moldeamiento verbal. Llama la atención lo que ocurre en el segundo sujeto, porque el patrón de cambio es totalmente diferente y nos planteamos, bueno, claro, en el segundo sujeto lo que ocurre es que funciona mejor la condición de reforzamiento terminal, no cambia antes, no es más eficiente si le voy reforzando cada vez que se aproxima, sino simplemente si dejo que sea el cliente el que finalmente llega a la verbalización final, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos si había contingencias de reforzamiento verbal no controladas o si quizá encajaba más en un patrón de encadenamiento verbal más que moldeamiento verbal en el que a lo mejor se necesitan varias respuestas adecuadas, digamos, dentro de una secuencia y se refuerza digamos, la secuencia completa, ¿no? Hubiese sido deseable, desde luego, controlar mejor la generalización, porque quizá esto podría haber afectado a lo que ocurre en el segundo sujeto y que se esté generalizando el aprendizaje de una condición a la otra. Y también sería interesante poder, en futuros trabajos, relacionar el cambio verbal que hemos visto en sesión con lo que ocurre fuera de sesión. Hemos dicho que los debates son eficaces en base a una escala de apreciación, pero no sabemos, o no hemos medido en este caso, si eso se traduce en un cambio de comportamiento fuera de sesión, ¿no? Entonces, desde luego es valioso medir ese cambio de las verbalizaciones en el contexto clínico, pero desde luego esto tiene que ir acompañado de un cambio en lo que ocurre fuera, ¿no? Hasta donde sabemos es
una de las primeras aproximaciones experimentales al contexto clínico. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.